Pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Plena Inclusión Castilla y León por darme una vez más esa confianza y este regalo en el compartir experiencias y vivencias. Bueno, lo primero, comprobar que se me escucha bien, ¿es así? Muy bien. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es, voy a compartir mi pantalla y me decís, por favor, si se ve lo que está en proyección. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de inteligencia emocional. Yo lo he orientado un poco en el ámbito de la familia, pero el desarrollo de la competencia emocional puede tener cabida, evidentemente, en cualquier ámbito en el que nosotros nos desempeñemos. Bueno, me ha presentado Teresa un poquito. Bueno, pues efectivamente yo me licencié en Psicología por la Universidad de Salamanca hace ya unos cuantos años. Y mis desarrollos formativos y académicos siempre han estado vinculados al ámbito del desarrollo y dirección de personas, puesto que empecé a trabajar muy jovencita en una consultora de recursos humanos. Aquello me gustó y entonces hay un poquito de ruido de fondo. Bueno, como os decía, aquello me gustó y he continuado desempeñando mi labor, pues acompañando a las personas en el desarrollo de sus competencias dentro de un entorno laboral. Hace 5 años, casi 6, se fundó mi consultora de recursos humanos y ahora parte del trabajo lo desempeño entre la dirección ejecutiva de la consultora. Después me certifiqué como consultora senior en transición de carreras. ¿Eso qué es? Bueno, pues es el acompañamiento a aquellas personas que a través de alguna reestructuración, algún expediente de regulación, aquellas personas que se quedan en situación de desempleo, les acompañamos para que vuelvan a tener una opción laboral, desde el apoyo emocional que eso supone hasta las labores de intermediación para que puedan encontrar una nueva oportunidad laboral. Y bueno, finalmente desde hace un par de años dirijo el Departamento de Recursos Humanos y Gestión del Talento en un proyecto TIMIS fantástico en el que trabajamos con nuestros jóvenes para que adquieran todas esas competencias transversales que necesitamos para ponernos a trabajar. Bueno, pues yo he preparado una presentación, una intervención, creo que bastante práctica, y voy a necesitar de vuestra colaboración para poder hacer mi trabajo esta tarde. Entonces, podéis ir sugiriendo preguntas o cuestiones a través del chat. Si a alguien le parece más apropiado comunicarse a través de la voz, pues simplemente tiene que habilitar el micro y preguntar. Podéis, o sea, daros permiso para interrumpirme cuando consideréis. Creo que las preguntas es pertinente responderlas cuando surgen. Entonces, si en ese caso hay alguna cuestión o algo que queráis comentar, pues yo estaré encantada de darle respuesta. Vale, ¿de qué vamos a hablar? He estructurado la sesión en 4 grandes bloques. Por una parte, vamos a ver qué es eso de la resiliencia y vamos a ver si somos capaces de desarrollar una mentalidad resiliente. Después, conoceremos o profundizaremos, porque probablemente alguno de vosotros ya tenga algún conocimiento, sobre qué es eso de la inteligencia emocional. Después vamos a descubrir a nuestras emociones, vamos a hablar de las emociones primarias, vamos a ver qué son, para qué nos sirven. Y en último término, lo que os invito es que aprendamos a gestionarlas. Una vez que me conozco, estoy en disposición de saber qué puedo hacer con todo este entramado emocional para que las emociones jueguen a mi favor y no en mi contra. Muy bien, pues eso sería un poco de lo que vamos a hablar. En primer lugar, voy a hacer un poco alusión a todo el efecto que el exceso de información durante todo este periodo de pandemia ha tenido en nuestro estado emocional. Vamos a partir de una situación de COVID-19 que ha supuesto un revulsivo en nuestra manera de trabajar la cotidianidad personal y laboral, pero nos sirve para cualquier situación de cambio en la que nos veamos inmersos. Después hablaremos de la inteligencia emocional. Veremos cómo podemos hacer para que las emociones sean nuestras amigas, no nuestras enemigas, y finalmente aprenderemos a gestionarlas de una manera acertada. Bueno, pues hemos vivido una situación, no hace tanto, en la que un ente diminuto nos ha puesto en jaque. Nos ha puesto en jaque a nivel personal, nos ha puesto en jaque a nivel profesional. Esta situación que hemos vivido ha cambiado y va a cambiar todavía más
la manera que teníamos de entender la realidad. Hemos pasado de prácticamente tener una vida estructurada y más o menos cierto control sobre las cosas que gestionábamos a no tener control sobre nada, ¿no? A movernos en un entorno de incertidumbre. Y si a esto le sumamos que durante un periodo corto de tiempo hemos sido bombardeados con excesiva información, los expertos hablan de infopandemia, es decir, teníamos noticias, si recordáis, continuamente, la información quedaba obsoleta de la noche a la mañana, y esto ha hecho también que nuestras emociones se hayan visto contagiadas de esas emociones no tan agradables, ¿no? Esa infosicación de la que algunos expertos hablan, porque las noticias que estábamos recibiendo no cabe duda que estaban cambiando nuestro estado de ánimo. Bien, lo que tenéis en la presentación es un poco la curva del cambio. Es una adaptación de Pilar Jericó, en la que probablemente muchos de vosotros os hayáis visto o incluso os veáis en alguna de esas etapas identificadas. ¿Qué pasó en un primer momento? Pues lo primero que pasó es que nos venían las alertas de que surge un virus en China. Bueno, eso es una primera llamada de alerta y a continuación pasamos probablemente a una etapa de negación. Esto seguro que aquí no nos pasa. Esto no, seguro que a España no llega. Sin embargo, llegó. ¿Y de qué forma llegó? Probablemente después de esa etapa de negación nos hayamos visto involucrados en una etapa de rabia, incluso de ira, probablemente buscando culpables a la situación que nos venía sobrevenida. Y una de las emociones que a posteriori probablemente nos haya alcanzado es la emoción del miedo. Incluso la hemos visto reflejada en esas colas en los supermercados donde nos abastecíamos de un montón de productos fruto de esa inseguridad. ¿Qué nos va a pasar ante ese miedo? Pues incluso veíamos carros llenos de papel higiénico. Suena, ¿verdad? Os suena todo esto que yo os estoy contando, ¿no? Y además teníamos miedo de contagiarnos, teníamos miedo de enfermar o incluso teníamos miedo de que enfermaran otras personas que eran vulnerables en nuestro entorno. Pero ha llegado un momento en que paulatinamente nos hemos ido adaptando, ¿no? Nos hemos ido adaptando a esa situación y han sobrevenido pues, otras emociones como la tristeza o esa sensación de vulnerabilidad. Parece que las cosas negativas, hasta que no nos pasan y no las vivimos de cerca, parece que son situaciones que viven otros y que aparentemente nosotros estamos protegidos. ¿Cómo podemos salir de esta situación en la que todavía estamos en periodo de curva, ¿no? Pues yo creo que la manera que tenemos es adaptando nuevos hábitos y generándonos nuevas situaciones de confianza y sobre todo trabajando en nuestro interior. Lo comentaba antes con Teresa y con María antes de que os fueseis incorporando a la webinar. Esta situación nos ha cambiado, pero ¿realmente nos va a cambiar en un futuro? Es decir, ¿vamos a empezar a plantearnos las cosas de otra manera? Pues probablemente aquí tengamos de todo. Habrá personas que crecerán de manera interna y habrá otras personas que a lo mejor no han aprovechado estos aprendizajes. Pero yo lo que creo es que una situación como esta o cualquier cambio que se dé en nuestra vida tiene que ser un revulsivo para mirarnos por dentro, para aprender, para verlos como una oportunidad para conocernos un poquito más. Bien. ¿Os sentís identificados con estas etapas? Como veis, algunos podréis identificar que son muy similares a las etapas por las que pasamos cuando estamos en una situación de duelo, cuando estamos en una situación de pérdida. Un consejo que a mí me gustaría daros, llegado a este punto, es que es bueno estar informados, es bueno comparar la información que nos llega, pero también es importante elegir bien cómo nos informamos y sobre todo, en ocasiones, evitar ese exceso de información, porque al final cuando nos inundamos continuamente con noticias negativas, estamos contagiados por esas cosas que vemos y evidentemente eso va a afectar a nuestro estado de ánimo. Entonces, ante una situación así, yo creo que resulta sumamente importante entrenarnos y crecer en inteligencia emocional. Porque se convierte en una habilidad importante y necesaria. Si somos capaces de regular nuestras emociones, esto nos va a permitir, sin lugar a dudas, resolver de una manera mucho más adaptativa
la situación que estamos viviendo. Hoy es una situación de pandemia universal, pero mañana puede ser cualquier otra cosa disruptiva que nos saca de nuestra zona de comodidad y que nos desafía. Por eso creo que uno de los aprendizajes que deberíamos de intentar llevarnos de esta situación es cómo puedo mejorar, cómo esto me puede ayudar a gestionar mi plano emocional. Muy bien. Vamos a trabajar esa conducta resiliente y antes de empezar me gustaría hacerlo con un poema muy breve de Torralba, de su libro Un mar de emociones. Dice: las emociones son la sal de la vida. Emocionarse es experimentar en la propia piel que uno está vivo, sentir en la carne y en el alma las convulsiones de la vida, los meandros que dibuja la propia existencia, el fluir de los días y de las horas. Las emociones nos mueven, nos sostienen, nos hunden y también nos elevan. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué es eso de la conducta resiliente y vamos a aprender un poquito más de la resiliencia. Bueno, la resiliencia es nuestra capacidad para afrontar y sobreponernos de las adversidades, incluso de resurgir de una manera fortalecida y transformados. Este término, este concepto que nosotros utilizamos en el ámbito humanístico, lo hemos tomado del entorno de la física. Un metal es resiliente cuando lo sometemos a una presión excesiva y ese metal resiste sin llegar a romperse. Si nosotros no lo llevamos a una situación del ámbito de las ciencias humanas, es esa capacidad que tenemos de afrontar y de sobreponernos a esas situaciones adversas que la vida nos va regalando y hacerlo incluso aprendiendo y resultando fortalecidos, transformados. Es como si dijéramos un viaje en globo. Cuando uno viaja en globo, para poder avanzar, de lo que se trata es de buscar las distintas corrientes de aire e ir soltando lastre, ¿no? Para poder ir pues bailando en ese viaje junto con las corrientes de aire. Si esto nos lo llevamos a nuestro día a día, se trata de deshacernos de esas actitudes o esos hábitos que son tan pesados y que muchas veces no nos ayudan a avanzar. ¿Por qué es importante construirnos una mentalidad resiliente o qué nos va a permitir? Bueno, en primer lugar nos va a servir de parachoques, pero además nos va a permitir prepararnos sobre todo para hacer frente a esos inconvenientes que pudiera haber en un futuro. Y finalmente nos facilita el proceso de cambio y de crecimiento continuo en la vida. Al final, esta situación de pandemia ha supuesto un cambio. A lo largo de nuestra vida estamos continuamente en cambio. Sin embargo, el ser humano nos resistimos muchísimo al cambio. Yo creo que muchas veces porque lo vemos más como una amenaza que como una oportunidad. Entonces, cuando el cambio lo percibimos como una amenaza, es difícil que aprendamos de esa situación y es difícil que seamos capaces de crearnos esa mentalidad resiliente. Bien, ante las distintas realidades y ante las distintas adversidades con las que nos encontramos, podemos optar por diferentes respuestas. Ahí os he puesto algunas de las más significativas. A veces percibimos esa situación como un daño tremendo del cual no podemos salir. Consideramos que no podemos salir adelante. Incluso en esta situación que hemos vivido de pandemia, alguno de vosotros probablemente lo haya experimentado o se haya sentido así en algún momento. Otras personas o en otros momentos asumimos una postura más de resistencia, es decir, reacciono pero sigo con mi vida sin cambiar, me resisto a ese cambio, ¿no? Me resisto a que esa situación sobrevenida me cambie la vida. O hay una tercera alternativa, que es el fortalecimiento, es decir, utilizo las experiencias como aprendizaje, como crecimiento y las incorporo en hábitos para que me ayuden a seguir creciendo, a aprender y a enfrentarme a otras situaciones de nuestra vida. Muy bien. Os lanzo ahí una pregunta. ¿Sabías que solo las ostras heridas producen perlas? He traído esta metáfora para que nos ayude a entender el concepto de resiliencia. Las perlas dentro de las ostras se forman
a partir de una reacción en cadena por la entrada de una partícula. Es decir, aparece una partícula que puede ser pues, un resto de comida, un granito de arena, que se introduce dentro de la ostra y esta suciedad aleatoria está, por así decirlo, contaminando al animal que hay dentro. El símil podría ser cuando a nosotros se nos introduce algo de polvo en nuestro ojo. Entonces, la ostra, para defenderse de esa agresión externa, va generando sobre esa partícula una fina capa de células protectoras que dan forma a lo que después nosotros conocemos como esa perla. Después estas células segregan una serie de proteínas que son las que le dan ese color perlado que tiene la estructura final, ese color nacarado. Entonces, podríamos decir que la ostra tiene una conducta resiliente a partir de la cual fabrica su perla. Percibe que hay una amenaza externa y se protege y protege esa amenaza generando de manera natural una sustancia que evita que se haga daño. Si esto nos lo llevamos a nuestro día a día, tener una mentalidad resiliente sería la capacidad que tenemos para adoptar nuevos hábitos, para generar nuevas estrategias que me inviten a seguir creciendo y que no me hagan daño, que puedan preservar nuestra salud física y mental. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay algo que queréis comentar o compartir? ¿Hemos entendido el concepto de resiliencia? ¿Sí? Veo algunos gestos de comunicación no verbal que me están dando pistas. Fenomenal. Bueno, pues seguimos si me permitís. Entonces, la salida sería hacia adentro. Es decir, ver el cambio como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje, como un aspecto para seguir desarrollándome frente a percibirlo como una amenaza. Cuando intervengo en este tipo de cuestiones relacionadas con el desarrollo de nuestra competencia emocional, la mejora de nuestra inteligencia emocional, siempre os gusta llevaros recursos y cosas prácticas que podáis utilizar en vuestro día a día y me parece fantástico. Entonces, os lanzo esas 3 preguntas que me gustaría que a partir de ahora tuvieseis en cuenta. Cuando haya alguna situación que nos desestabiliza, puede haber sido el COVID, puede haber sido cualquier otra situación que pueda sobrevenir en un futuro, de cara a tomar primero o hacer primero un ejercicio de conciencia, me gustaría que os plantearais esas 3 cuestiones que tenéis en proyección. ¿Qué es lo que no controlo de esta situación? Vamos a aplicarlo a la situación de pandemia, que además es un cambio que hemos vivido todos, que probablemente nos haya afectado de manera distinta, pero es algo que nos ha generalizado a todos. ¿Qué es lo que no controlamos de esa situación de pandemia? ¿Qué cosas escapaban a nuestro control? Contadme. Siguiente cuestión. ¿Qué es lo que estoy intentando controlar? ¿Qué intentabais controlar cuando estaba toda esta situación al inicio de la pandemia? ¿Y qué podría controlar que no estoy controlando? Poco control en nuestro estado emocional. Nos dejábamos arrastrar por todo aquello que escuchábamos, por todas las noticias que venían, por lo que veíamos en la tele, es decir, todo eso estaba moldeando nuestro estado anímico. Eso que podríamos controlarlo, bueno, más que controlarlo, gestionarlo, yo creo que las emociones no se controlan, se gestionan, ahí probablemente nos hayamos dejado arrastrar, ¿vale? Nos hayamos dejado arrastrar. Entonces, ante una situación difícil, ¿qué es lo que no controlo de esta situación? Y si no lo controlo, ¿por qué me voy a ocupar o a invertir tiempo en ello? ¿Qué es lo que estoy intentando controlar? Y finalmente, ¿qué podría controlar que no estoy haciendo? ¿Vale? Para ser eficaces y productivos a la hora de gestionar eso de una manera emocional acertada. Muy bien. Llegados a este punto, me gustaría compartir con vosotros la metáfora de la zanahoria, el huevo y el café. Os lo voy a leer, lo voy a compartir, es un relato que me gustaría compartir con vosotros y después os voy a preguntar qué os ha parecido y cuál de esos ingredientes os gustaría ser, ¿vale? Bueno, pues érase una vez la hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba ir avanzando.
Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso le hacía resignarse y sentirse vencida. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente una zanahoria, en otro un huevo y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra mientras su hija esperaba impacientemente sin comprender qué era lo que su padre hacía. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Y finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Finalmente le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, papá? Y él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de manera muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo su interior se había endurecido. Y el café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, era el café el que había cambiado el color del agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor la tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseerías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto dura y rígida? Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Yo creo que es una fantástica metáfora que nos ayuda a entender el concepto de resiliencia y que nos permite también hacer un ejercicio de reflexión para ver qué ingredientes somos. ¿Os atreveríais a identificaros con alguno de ellos? Bueno, está claro que todos querríamos ser café, ¿me equivoco? Bien, ese es nuestro objetivo y creo que es un objetivo realista y también creo que es alcanzable. Ahora bien, ¿qué somos realmente? ¿Creemos que hemos conseguido ser café? Muy bien. Bueno, pues como nuestro objetivo es ser café, o por lo menos aproximarnos a ello, vamos a hacer un ejercicio y con esto terminamos el primero de los bloques. Vamos a hacer un ejercicio individual en el que me gustaría, en primer lugar, que pensarais en alguna persona que admiréis y que consideréis que tiene esa capacidad de superación. Alguien que conozcáis de vuestro entorno, puede ser alguien cercano, puede ser alguien no tan cercano, puede ser alguien público, alguien más anónimo, una persona que vosotros admiréis por esa capacidad de superación, que probablemente la vida no le haya regalado muchos aspectos positivos, pero sin embargo ha sido capaz de convertir o de teñir ese agua hirviendo con el aroma y el color del café. Os doy unos minutitos para que busquéis algún referente. Quiero que escribáis su nombre y os lo guardéis para vosotros, ¿vale? Quiero que pongáis el nombre de esa persona.
Después me gustaría que la definierais. ¿Cómo la definiríais? Escribid con vuestras propias palabras cómo la definiríais. Pueden ser palabras, pueden ser frases, pueden ser incluso algún símbolo o algún dibujo. ¿Cómo definiríais vosotros a esa persona? Habéis identificado su nombre, la habéis definido con una palabra, palabras, frases, símbolos, dibujos. Lo siguiente que me gustaría es que identificarais cuál es su actitud. ¿Cuál es la actitud de esta persona que admiráis, que tiene esa capacidad de superación y de motivación? Después, los obstáculos que ha tenido que superar, los obstáculos que vosotros conocéis que esta persona ha tenido que superar. Ya habéis identificado los obstáculos que ha tenido que superar. Lo siguiente que me gustaría que reflexionarais es en esos momentos complicados, en esos obstáculos, ¿qué ha hecho? En esos momentos complicados, en esos momentos de dificultad, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha sido capaz de reinventarse? La siguiente pregunta simplemente la tenéis que contestar con un sí o con un no. ¿Sonríe esta persona? ¿Habitualmente es una persona que sonríe? Siguiente. ¿Cómo se comunica con los demás? ¿Qué palabras utiliza? ¿Qué tipo de vocabulario utiliza? ¿Cuáles son los gestos que la definen? ¿Cómo se comunica con vosotros, con otras personas? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartirlo? Tenemos evidentemente un valor añadido y unas grandiosidades que nos definen. También tenemos nuestras áreas de mejora, no cabe duda. Pero una buena manera de adquirir esa mentalidad proactiva y reactiva que necesitamos para sobrevenir las diferentes situaciones meritorias que la vida nos regala es fijarnos en aquellas personas, por eso he puesto ahí un espejo, que ante las adversidades han tenido la fortaleza de seguir avanzando y además de llevarnos a su ritmo, porque tú también lo has dicho, ¿no? Ha tenido capacidad de adaptación y ha conseguido que nosotros nos fuéramos adaptando también a su ritmo. Entonces, ahí tenemos las claves. Tienen una actitud orientada a la resolución de problemas, como nos decía Enrique, son positivas, están orientadas al servicio, a ayudar, son generosas, son amables, afables, empáticas, sonríen, tienen una actitud de
constructiva de enfrentarse a las determinadas situaciones. Enrique mencionaba también su vocabulario, es un vocabulario próximo, cercano, y esa capacidad de compartir y de pedir ayuda que tú bien nos has indicado, Pilar. A medida que nosotros exhibamos en nuestro día a día o incorporemos en nuestro día a día estos hábitos, de una manera indirecta estaremos contribuyendo a generarnos una mentalidad muchísimo más resiliente. Yo siempre digo que somos fruto de los entrenamientos que hacemos a diario. Si a diario entrenamos sonrisa, pues mejoraremos nuestra actitud. Si a diario entrenamos todos estos aspectos que muy bien habéis mencionado, que caracterizan a esa persona que admiráis y que en definitiva es vuestro referente, pues acabaremos convirtiéndonos y siendo también su espejo. Fenomenal. Pues ahora lo que nos tocaría sería aprender de ellos y ir incorporando paulatinamente estos hábitos en nuestro día a día. Muy bien. Llegados a este punto, antes de pasar al siguiente bloque, no sé si tenéis alguna cuestión que plantear, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que queráis compartir? Entiendo que no. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a aproximarnos al concepto de la inteligencia emocional. ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Que es un término bastante manido, es un término que parece que se ha puesto de moda. Vamos a ver qué es eso de la inteligencia emocional, vamos a aproximarnos un poquito al concepto. Bueno, la inteligencia emocional es el desarrollo de esta capacidad que nos permite llevarnos bien con nosotros mismos, pero también relacionarnos de una manera saludable con los demás. Como veis, la suma de la inteligencia intrapersonal, es decir, la relación que tengo conmigo misma, más la suma de la inteligencia interpersonal, es decir, la relación que tengo con los demás, me daría la competencia de la inteligencia emocional. Una persona emocionalmente inteligente es capaz de conocerse, es capaz de identificar las emociones que tiene y lo que le están aportando, es capaz de exhibir habilidades sociales y de relacionarse de manera saludable con la mayor parte de las personas. Tiene desarrollada esa capacidad de automotivación, es decir, independientemente de los factores motivacionales externos, ella misma es su propio motor motivacional. Durante muchísimos años, a lo largo de nuestro desarrollo académico, cuando hemos empezado nuestros estudios iniciales, siempre se ha dado mucho peso al desarrollo de la competencia cognitiva, la competencia racional, ¿no? Pues, se hacía mucho hincapié en aprender pues, determinados conceptos verbales, lingüísticos, todas esas competencias también tremendamente importantes que tienen mucho que ver con esa parte racional. Sin embargo, la inteligencia emocional durante muchos años, durante mucho tiempo, prácticamente era inexistente y cuando existía se la desterraba. Y si no, fijaros en refranes que probablemente todos hayamos escuchado, de los chicos no lloran, bueno, el manifestar determinada emoción o determinada reacción emocional en determinados entornos era mal visto, era en ocasiones identificado como un signo de debilidad. Sin embargo, a Dios gracias, la investigación ha ido poniendo de manifiesto que tan importante es nuestra inteligencia racional como lo es nuestra inteligencia emocional, es decir, esa capacidad que me va a permitir tener relaciones saludables conmigo mismo y también relaciones saludables con los demás. Muy bien, pues vamos a aproximarnos un poquito más a ese concepto. Hablamos de una habilidad que nos va a permitir conocer, interpretar y enfrentar nuestros propios sentimientos, pero también los sentimientos de los demás, para conseguir tres objetivos fundamentales. Por una parte, satisfacción, en segundo lugar, eficacia y en tercer lugar, hábitos mentales saludables. Aunque solamente sea por preservar nuestra salud, creo que merece mucho la pena desarrollar nuestra competencia emocional. Vamos a ver qué es eso de las emociones. Pues son aspectos realmente complejos. Al final, una emoción es una respuesta neuropsicofisiológica y tremendamente subjetiva. Fijaros qué importante, ante una situación interna, es decir, ante algo que estamos viviendo nosotros de manera interna o ante algún acontecimiento externo,
que lo que va a hacer es provocar un cambio en nuestro estado y sobre todo nos va a movilizar para la acción. Ese es el objetivo de las emociones, movilizarnos, hacer algo. Y como veis es una respuesta tremendamente compleja porque pone en marcha nuestro sistema neurológico, psicológico y fisiológico. En definitiva, es una reacción. Es una reacción que nos saca de nuestro estado habitual. El origen de la palabra emoción proviene del latín movere, que significa sacar hacia afuera, expulsar hacia afuera. Entonces, la respuesta emocional es una respuesta compleja en la que van a tener cabida todas una serie de dimensiones de las personas y se compone de, en primer lugar, una vivencia. La vivencia es ese sentimiento privado y subjetivo. Es involuntario y depende de nuestra propia historia personal. Pero además estaría en una serie de reacciones fisiológicas, que son esas reacciones que nos van a preparar para la acción. Son involuntarias y tienen un gran valor adaptativo. Y finalmente habría una serie de conductas asociadas, es decir, conductas que se pueden llevar a cabo o no, pero que son las que podemos controlar de una manera voluntaria y que son las que van a ser el motor para adaptarnos a esa realidad. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido el peso que tiene la emoción en nuestra manera de comportarnos? ¿Sí? Bien. Vamos a ver dónde están. Bueno, ahí tenéis una estructura cerebral en la que vemos las tres partes principales de nuestro cerebro. El cerebro racional, que es ese encargado de pensar, es aquel que nos permite hacer una raíz cuadrada, aprender a leer, resolver un determinado problema, ¿vale? Ese cerebro es el cerebro que piensa, está ubicado en la parte más externa, en nuestra corteza cerebral. Después tendríamos el cerebro que siente, todo el sistema límbico, que es ahí donde va a estar todo el centro neurálgico de las emociones. Fijaros, comparativamente hablando, el sistema límbico, el cerebro que siente, ocupa un espacio de nuestro cerebro bastante limitado, con la parte que ocupa tanto el racional como el cerebro, el tronco cerebral, que es ese que nos moviliza la acción. Sin embargo, muchas veces tiene un poder que sobrepasa cualquiera de las otras partes de nuestro cerebro, ¿vale? Y finalmente estaría el tronco cerebral, que es ese cerebro, esa parte del cerebro que nos moviliza. Bueno, pues es ahí donde está el cerebro que siente, donde está la flechita verde, donde se posiciona todo el centro neurálgico de nuestras emociones. Y en concreto hay un órgano que se llama amígdala, tiene el tamaño y la forma de una nuez, y esa es la que toma el mando cuando entramos en un estado de euforia, cuando perdemos los nervios a través de un ataque de ira, y la que toma las riendas de nuestra conducta cuando decidimos que sean las emociones las que controlen nuestro comportamiento, ¿vale? Igual que otras estructuras cerebrales a lo largo de la evolución han ido madurando y han ido adquiriendo pues, una mayor estructura porque las funcionalidades cognitivas han ido mejorando, lo curioso es que la parte del sistema límbico, donde están las emociones, prácticamente no ha evolucionado. ¿Por qué pensáis que esto es así? ¿Por qué nuestro cerebro racional ha madurado y el número de sinapsis, de conexiones ha aumentado y somos capaces de generar procesos cognitivos más complejos? Sin embargo, todo lo que tiene que ver con el entramado emocional no ha evolucionado, no ha madurado de la misma manera o a la misma velocidad. ¿Por qué creéis que es debido? Esa estructura límbica no ha sufrido la misma evolución que el resto de estructuras porque necesitamos que siga así, de esa manera. Al final, el cerebro límbico lo que hace, o esa parte límbica lo que hace es garantizarnos nuestra propia supervivencia. Las emociones están para garantizarnos nuestra propia supervivencia, ¿vale? Lo vais a entender rápidamente. Imaginaros qué pasaría si no tuviésemos la capacidad de experimentar miedo. Si el miedo no fuera una emoción que formara parte de nuestro repertorio emocional. ¿Qué pasaría si no pudiésemos sentir miedo?
¿qué pasaría? Pues que probablemente habríamos estado expuestos a muchas situaciones de riesgo, ¿sí? En las que incluso nuestra vida, nuestra integridad física y o psíquica hubiese estado perjudicada, se hubiese visto perjudicada. ¿No es así? Entonces, necesitamos que las emociones, y sobre todo esas emociones básicas para la supervivencia, como es el miedo y la tristeza, sigan haciendo su función. Porque el cerebro está concebido para garantizarnos nuestra supervivencia y esa parte límbica tiene un peso fundamental. Ahora bien, puesto que afortunadamente nos movemos en un entorno en el que no está continuamente en peligro nuestra vida, bueno, salvando el COVID, porque ahora ya esto hay que ponerlo un poco en cuarentena, necesitamos reeducar a ese sistema límbico para que, por ejemplo, en el caso del miedo, como os decía, podamos hacer un uso funcional del miedo y no un uso disfuncional. ¿Vale? Entonces, es una estructura que está ahí centradita, que ha madurado poco y que está protegida por el resto de estructuras del cerebro porque necesitamos que siga estando ahí, que siga haciendo su función. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos toca a nosotros hacer un ejercicio para poder regular y hacer que esas emociones se conviertan en un uso funcional, no disfuncional. ¿De acuerdo? ¿Hemos entendido? ¿Sí? Muy bien. Entramos en un debate entre lo racional y lo emocional. Yo no creo que haya que entrar en este debate. Lo racional tiene su peso, es necesario para desarrollarnos, vivir mejor, aprender, interactuar, pero también necesitamos de la emoción. De lo que se trata es de que corazón y emoción se integren en nuestro día a día y no se trata de que uno u otro tenga superioridad frente al otro, sino que trabajen de una manera conjunta y aliada. Ese debería de ser nuestro objetivo a la hora de gestionar a nivel emocional. Todos tenemos una mochila emocional que nos acompaña, hagamos y vayamos donde vayamos. Cuando os habéis conectado a la webinar esta tarde, no habéis dejado vuestra mochila emocional aparcada en la cocina y habéis dicho, bueno, como ahora voy a una webinar, estas las voy a dejar aquí porque probablemente no las voy a utilizar. Las emociones van con vosotros en cualquier momento, en cualquier interacción en la que nosotros nos veamos imbuidos, nos van a acompañar nuestras emociones, ¿vale? Por tanto, creo que es nuestra responsabilidad aprender un poquito más sobre ellas, ¿sí? Pues vamos a ver para qué nos sirve. Fundamentalmente para dos aspectos importantes. Sobre todo para entender qué nos está pasando y, en segundo lugar, para decidir qué necesitamos hacer. Fijaros lo importante que son. Vienen cargadas de información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es darles la bienvenida. Cuando una emoción nos visite, sea una emoción más agradable o sea una emoción más desagradable, hay que darle la bienvenida y hay que pararse un poco a escucharla. Porque nos va a ayudar a entender qué nos está pasando, pero además nos va a dar pistas de qué necesitamos hacer para salir de esa situación de incomodidad que estamos viviendo. ¿Vale? Bien. ¿Cuáles son las características que definen a nuestras emociones? Luego ya vamos a profundizar en ellas. Lo primero, que es una señal para nosotros mismos. En segundo lugar, nos están trayendo información, pero además nos están informando de qué tenemos que hacer para sobrellevar o salir de esa situación que actualmente está siendo un obstáculo. Además, son un termómetro que nos van a permitir evaluar si las cosas van bien o las cosas no van tan bien. Además, son un termómetro para los demás, es decir, informan a los demás de cómo estamos. No nos olvidemos que toda la componente no verbal de nuestro lenguaje, de nuestra comunicación, está relacionada con la emoción. Es decir, uno puede estar calladito, sin decir nada, gestionando a lo mejor un momento de tristeza o un momento de frustración, y a pesar de que no está manifestando nada ni diciendo nada, a través de su comunicación no verbal, otras personas de su entorno pueden percibir que hay algo ahí que no está bien, que nos está pasando algo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces no hemos dicho nada? ¿Cuántas veces hemos cogido una llamada telefónica y nos han dicho, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Y te asombras un poco y dices, caramba, telepatía. No. Probablemente tu tono de voz, la actitud con la que tú has saludado,
ha sido el detonante que ha lanzado esa señal de alerta a tu interlocutor de aquí pasa algo, ¿no? Además, las emociones nos sirven para aprender. Las investigaciones han puesto de manifiesto que si no tuviésemos la capacidad emocional, no tendríamos nuestra capacidad de lenguaje. No podríamos tomar determinadas decisiones. Son básicas en los procesos de toma de decisiones y finalmente nos ayudan a decidir cómo actuar. Por tanto, de lo que se trata es de integrarlas en nuestro día a día, aprender de ellas. Venimos de una educación en la que no nos han enseñado, ahora parece que las cosas están cambiando un poquito más y ya nuestros niños saben definir algunas emociones, tienen un vocabulario emocional muchísimo más amplio, aprenden técnicas para relajarse, aprenden estrategias y van integrando hábitos que les están ayudando pues, a aproximarse a toda esa competencia emocional. Los demás, los que no hemos tenido tanta suerte o no hemos tenido esa posibilidad, nos toca hacer un ejercicio de esfuerzo y de aproximarnos a ellas, pero bueno, yo para esto de aprender, yo creo que nunca es tarde. Es importante también, sobre todo en relación con lo primero que digo, que es una señal para nosotros mismos, que seamos conscientes de que las emociones cuando nos visitan, cuando se plantean, cuando aparecen, nos van dando señales a nivel corporal, a nivel fisiológico de que están ahí. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el enfado, que es una emoción que todos probablemente conozcamos y que probablemente hayamos experimentado, ¿sí?, a lo largo de nuestro día a día. Cuando el enfado nos visita, cuando hay una determinada situación que está desencadenando una respuesta de ira por mi parte, ¿qué sentimos a nivel fisiológico? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentís a nivel corporal? ¿Qué sentís? ¿Sentís frío? Un poco de agresividad, quizás, mejor. Vale, sentimos agresividad, percibimos agresividad, pero a nivel corporal, ¿qué signos o qué señales fisiológicas te está dando tu cuerpo? ¿Qué cambios se dan a nivel corporal que nos están informando que va a venir esa agresividad? Agitación, calor. Vale, calor, ¿sí? Calor. Agitación. Sí, la mayoría de nosotros informamos de calor. Yo, por ejemplo, noto que las orejas se me ponen rojas, ¿sí? No voy notando un calor en las orejas y digo, ya está, ya viene, ¿no? La mayoría de las personas informamos de calor. Esa agitación que nos decía María, que se puede percibir con un aumento de las palpitaciones, ¿vale? Inquietud interna. Esas son las señales que el enfado nos está mandando para decir, voy. Y fácil de conocer en los demás. Estoy llegando. Manuel, ¿nos querías decir algo, Manuel? No, digo que fácil es de conocer en los demás cuando una persona está enfadada. Se nota, pero mucho, pero mucho. Sí, claro, efectivamente, porque también nos informa de cómo están los demás. Es muy difícil controlarse en ese momento en esa persona y no mostrar su enfado. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, pero yo me estoy refiriendo ahora a cuando somos nosotros los que estamos empezando a sentir el enfado. Bueno. Cuando nosotros nos visita el enfado, en general, o una respuesta muy habitual, suele ser esa sensación de calor, de agitación, de intranquilidad, que aumentan las palpitaciones. Vale. Esa es la señal. Esa es la señal que nos está mandando, lo que os decía, voy. Lo que nos está diciendo es voy, ¿sí? Me estoy aproximando. A partir de ese momento, nosotros tenemos la responsabilidad de dejar que siga avanzando ese enfado o parar y regular. ¿Qué pasa si dejamos que siga ese enfado y no hacemos nada por tranquilizarnos o calmarnos? Pues que habrá algún estallido de ira, de grito, o alguna palabra malsonante, alguna manifestación un poco hostil, ¿sí? Pero también podemos pararlo. Luego veremos cómo. ¿De acuerdo? Entonces, está de nuestra mano. Somos responsables de la respuesta que estamos dando. Cada uno decide cómo se quiere comportar. ¿Hemos entendido? Otra cosa es que no sea fácil. Ahí eso lo comparto. Luego veremos cómo nos pueden ayudar algunas técnicas. ¿Vale? Muy bien.
Un aspecto importante también para cuidar esta competencia emocional y desarrollarla es ser conscientes del impacto que tienen en nuestra salud. Yo estoy convencida de que todos nosotros, todos vosotros, o la mayoría, sois sensibles al cuidado, ¿verdad? Sois sensibles a vuestro cuidado físico. Intentáis llevar una alimentación o intentamos llevar una alimentación saludable, intentamos cuidarnos, vamos a nuestros controles médicos pues, para garantizarnos esa salud a nivel físico. ¿Sí o no? Bien. Ahora bien, a nivel mental, ¿qué hacemos en nuestro día a día para preservar nuestra salud mental? Muchas veces damos por hecho que, bueno, no tenemos nada que hacer. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto que igual que enfermamos a nivel físico, lo podemos hacer a nivel mental y a medida que seamos capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional, mejoraremos también y eso impactará en nuestra salud, aunque solamente sea por preservar nuestra salud psíquica. Yo creo que merece la pena aproximarse al concepto. Es decir, de lo que se trataría sería de dar sentido a nuestras emociones. ¿Habéis entendido el peso que tiene la inteligencia emocional? ¿Habéis entendido el concepto de inteligencia emocional? ¿Sí? Bien. Una cuestión que me gustaría plantearos ahora y sobre la que me gustaría dedicar unos minutitos porque creo que es importante. Me gustaría que reflexionarais y pensarais en cómo sois emocionalmente hablando. ¿Sois más bien personas reservadas, inhibidas? Cuando os pasa algo, cuando hay alguna situación disruptiva, ¿soléis callar? ¿Os lo guardáis? ¿Por no preocupar? ¿Por no dar qué hacer? ¿O por el contrario, sois personas más bien expresivas? Que os gusta contarlo. A ver, cuando digo nos gusta contarlo a nuestras personas referentes. No se trata de ir haciendo una publicidad, sino tener determinadas personas que son referentes, son personas de confianza con las que uno se desahoga y cuenta un poco la situación. ¿Cuál es vuestra tendencia? ¿A la inhibición emocional o a expresar ese estado anímico? Contadme. Cuando somos expresivos a esas personas referentes y contamos nuestra emoción, compartimos ese estado, lo que estamos haciendo es que nos estamos separando de la emoción. Y cuando nos separamos de la emoción, porque la estamos contando, nos ayuda a ver otras alternativas. Ese es uno de los beneficios de contar a esas personas referentes, de compartir más que contar. Porque nos separamos de la emoción y cuando nos separamos de la emoción tenemos muchísima más capacidad para entenderla. Y en segundo lugar, el tener un referente para contar nuestro estado emocional nos ayuda porque a veces estamos tan enfrascados en el propio problema que somos incapaces de encontrar una solución. Estamos tan metidos en ese círculo vicioso de toxicidad que no somos capaces de encontrar una respuesta. Y el contárselo a una tercera persona que está fuera, que está teniendo otros ojos como de observador, nos puede ayudar a que nos pueda facilitar su punto de vista y a veces no nos está descubriendo nada extraordinario. Suelen ser cosas de sentido común, pero que estábamos tan embotados emocionalmente que nosotros éramos incapaces de ver, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que teníamos una situación que resolver, nos encontramos invadidos por alguna emoción no tan agradable, no sabemos qué solución darle, se lo contamos a alguien y ese alguien nos aconseja y decimos, ahí va, pues, ¿y qué razón tienes? ¿Y cómo no lo habré visto? Bueno, pues no lo has visto porque estabas tan imbuida en tu propio malestar que eras incapaz de tomar perspectiva. Entonces, cuando lo contamos, ayudamos a entender y a encontrar una respuesta, ¿de acuerdo? Ahora bien, efectivamente tenemos que estar cómodos, porque estas resistencias que Manuel nos ha compartido, no lo cuento a veces por vergüenza, a veces por no molestar, a veces por no preocupar, por no dar qué hacer, son creencias absolutamente irracionales. La gente que nos quiere no siente vergüenza por las cosas que les contamos, ni se van a molestar.
¿De acuerdo? Son pensamientos absolutamente irracionales que lo único que nos están haciendo es limitarnos. Pero yo entiendo que venimos de una educación y de un sistema cultural donde esto pues, ha estado ocupando un plano relegado y en ocasiones se le ha considerado un signo de debilidad y por eso a veces pues, tenemos nuestras propias resistencias, ¿vale? Pero es importante que reflexionemos sobre ese aspecto. Muy bien, ¿hay algo que queráis añadir antes de pasar al siguiente punto? ¿No? Bueno, pues vamos allá. Vamos a conocer un poquito más a nuestras amigas las emociones. He utilizado los personajes de la película Inside Out, del revés, que si no habéis tenido ocasión de ver, os invito a que lo hagáis, porque creo que nos aproxima de una manera lúdica y divertida a todo lo que es el mundo de las emociones. Y además de pasar un buen rato, pues probablemente aprenderemos también. Estas serían las emociones, el panel de emociones básicas. A partir de ellas y un poco por la combinación de algunas de ellas podemos llegar a las emociones más complejas, pero no vamos a profundizar tanto, nos vamos a quedar con las emociones básicas, vamos a conocerlas un poquito y sobre todo vamos a ver qué podemos hacer cuando nos invaden, ¿vale? Bueno, pues aquí aparece nuestra amiga la tristeza. Lo primero que quiero, antes de profundizar en la tristeza, es dejar claro que desde mi punto de vista no hay emociones positivas o emociones negativas. Yo creo que todas las emociones tienen su función. Lo que pasa es que unas son más agradables y otras no lo son tanto. Pero yo no hablaría nunca de emociones positivas y de emociones negativas. ¿De acuerdo? Unas son más agradables y otras no lo son tanto. Vamos a hablar de la tristeza. La tristeza, desde mi punto de vista, es la emoción o una de las emociones más interesantes. ¿Qué nos sucede cuando sentimos tristeza? Bueno, pues normalmente tenemos apatía, no nos apetece hacer nada, disminuye nuestra energía, se ven afectadas otras áreas de nuestra vida. Probablemente perdamos interés por actividades o cosas que antes nos entusiasmaban o incluso nos cuesta trabajo realizar actividades cotidianas del día a día, ¿no? Se produce quizá, las vivimos como una carga. Y tenemos nostalgia pues de personas o nostalgia de determinadas situaciones. La información que nos trae la tristeza es que ha habido una pérdida. Puede ser la pérdida de algún ser querido, puede ser la pérdida de una situación anterior, puede ser la pérdida de la percepción de la pérdida de nuestro propio estatus. Lo que la tristeza nos está diciendo es que ha habido una pérdida, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo primero, experimentarla y vivirla. Aquellas personas que dicen, no estés triste. Pues yo creo que a una persona que está viviendo la tristeza no hay que aconsejarla a no estar triste, sino escucha tu tristeza, convive con ella, reflexiona sobre lo que te está trasladando y presta atención. Presta atención a nuestro estado de ánimo. Yo os decía, la tristeza, la información que nos está trayendo nos está informando de una pérdida. Bueno, pues despídete de esa pérdida. Toma perspectiva y valora lo que has vivido. Ahora bien, no me gustaría que la tristeza se convirtiera en un estado de ánimo, porque cuando la tristeza se convierte en un estado de ánimo, podemos tener tendencia a la depresión. Cuando digo un estado de ánimo es una situación de tristeza que se va manteniendo con el tiempo y un día y otro día y otro día y no nos vemos capaces de salir de ella. Entonces, ¿qué hacer? Lo importante es establecer rutinas. Ya sé que cuesta, ya sé que la apatía está ahí visitándonos, pero hay que intentar establecer rutinas. Hay que intentar comunicarse con aquellas personas referentes, contar cómo nos sentimos, qué estamos viviendo y empezar a integrar poquito a poco en nuestro día a día actividades que nos hagan sentir bien. ¿Somos conscientes de que nuestro estado de ánimo depende de nosotros mismos? No puedo seguir adelante con la webinar si no consensuamos esto. ¿Sí? ¿Somos conscientes de que nuestro estado de ánimo depende de nosotros mismos? ¿Quién determina nuestro estado de ánimo? No os oigo. Nosotros. ¿Nosotros? ¿Estamos de acuerdo que nosotros decidimos nuestro estado de ánimo? ¿Sí? Vale, ya sé que hay circunstancias que
tienen mucho peso, ¿vale? Sobre nuestro estado de ánimo, pero a priori tenemos potestad de decidir qué estado de ánimo es el que queremos mantener. Entonces, de cara a evitar que esa tristeza se convierta en un estado de ánimo que nos acompañe de una manera frecuente, es importante que hagamos algo para salir de ella. Una vez que se ha dado la despedida y he valorado lo que he vivido, hay que empezar a establecer rutinas, hay que empezar a comunicarse y hay que realizar actividades que nos hagan sentir bien. Muy bien. Seguimos. La ira, el enfado. Otra de las emociones que, bueno, pues la mayoría de nosotros también hemos experimentado. ¿Qué información nos trae? Bueno, la ira nos invita a destruir eso que nos hace daño, ¿vale? A veces es una persona, a veces es una situación, a veces es algo que escapa a nuestro control, a veces no. Tiene unas manifestaciones potentes, aumenta nuestro ritmo cardíaco, segregamos adrenalina y lo que nos produce es un consumo de energía brutal, ¿vale? Esas serían las manifestaciones de la ira. Veamos qué podemos hacer. Cuando el enfado nos visita, la información que nos está trayendo es que han superado nuestros límites. Llegamos hasta aquí y esa persona o esa situación ha sobrepasado ese límite. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no quieres enfadarte, lo que tienes que hacer es parar. Detenerte, o sea, para. Respira, detente, respira, relaja, comunícate, habla de ello y sepárate de la emoción. Las emociones vienen, nos visitan, nos van dando señales fisiológicas y cuando a esas emociones las acompañamos de pensamientos, aparece el sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy diciendo párate, detente, me refiero a párate, respira, relájate, pero también párate a nivel cognitivo. Sé consciente de qué estás teniendo en tu cabeza, porque si tu cabeza está alimentando pensamientos tendentes al enfado, pues por mucho que te pares y respires, acabarás enfadando. Ojo, no quiero decir con esto que uno no pueda enfadarse. Cada uno decide su comportamiento, somos responsables, ¿bien? Pero una cosa es que yo decida enfadarme con mi pequeña de 12 años porque ha superado un límite y lo decida porque ya he dado muchas oportunidades, he informado de las consecuencias directas que tendría ese comportamiento y veo que no hace caso, por tanto decido que el enfado es la siguiente de mis respuestas. Una cosa es esa y otra cosa es que por la incapacidad de gestionar mi enfado, estallo. ¿Entendéis a dónde yo quiero llegar? Una cosa es que me enfade de motu propio porque lo he decidido y otra cosa es que, como no sé regular, ni paro, ni respiro, ni me esfuerzo, sale el enfado. El miedo. Junto con la tristeza, mis emociones favoritas. También me gusta la alegría, pero creo que el miedo y la tristeza nos enseñan todavía muchísimo más. El miedo es una de esas emociones que casi todo el mundo localiza en el polo negativo, ¿sí? Del desagrado. Y yo me paso la vida intentando devolverle al miedo la dignidad que creo que se merece. Porque lo que el miedo nos está diciendo, y bienvenido sea, es observa porque te falta algún recurso. Es decir, la situación a la que tú te tienes que enfrentar o que estás enfrentando, consideras que sobrepasa los recursos que tú tienes para ponerla de manifiesto. Muchas veces el miedo es funcional, es decir, nos invita a la huida. Imaginaros que volvemos a casa, es de noche, no hay mucha gente por la calle y percibimos que hay alguien que nos está siguiendo muy cerca y ahí lo primero que va a aparecer sería el miedo, ¿sí? Es un miedo preventivo, es un miedo en el que nos alerta y dice, ojo Estela, mira a ver, que puede ser que estés en peligro. Y nos va a facilitar la huida. En ese caso, ese miedo está haciendo un uso funcional del mismo. Nos está informando que nos falta un recurso y nos va a ayudar a ser precavidos. Ahora bien, muchas veces
sentimos miedos absolutamente irracionales por situaciones que anticipamos y sobre todo que nos estamos inventando. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de vosotros no habéis anticipado una situación futura que os ha generado malestar, incomodidad, sin que esa situación futura se haya dado? ¿Sí? Cuando nos hemos preocupado por el futuro de nuestros hijos o cuando nos hemos preocupado por cuando se iban en coche porque no pase nada o cuando se han ido fuera. Todos tenemos en algún momento pues, situaciones que anticipamos y que nos generan intranquilidad. Y muchas veces anticipamos ese miedo de una manera absolutamente irracional, es inventado, es totalmente inventado. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. ¿En el miedo a hablar en público hay algún peligro real sobre nuestra integridad física o psíquica? Hombre, nos pueden tirar huevos, vale, o algún objeto, si lo hacemos muy mal, pero en general no está en peligro nuestra integridad. Sin embargo, Estela, ¿sí? Una pregunta. Dime, María, dime, Teresa. ¿Y el miedo que podemos estar sintiendo ahora mismo en esta situación, que parece un poco irracional, que no lo hemos palpado, aunque todos conocemos personas que han fallecido, o sea, este miedo irracional que puede existir más en quizás las personas que hoy estemos aquí, ¿no? Que no lo hemos palpado, pero está ahí. ¿Cómo controlar ese miedo? Pero fíjate, yo creo que ahí el miedo está teniendo un uso funcional, porque nos está ayudando a ser precavidos. Es decir, hay una amenaza externa, ojo, que es una amenaza real, que es una amenaza en la que a determinadas personas les afecta, de la cual no se conoce mucho y que no hay una solución, no tenemos una vacuna. Entonces, ese miedo, cuando yo interpreto la información así, la situación así, y hago un uso funcional del miedo, digo, muy bien, me está informando de que me tengo que ser precavida. ¿Qué puedo hacer para hacer de ese miedo un miedo funcional? Bueno, pues hacerle caso, es decir, voy a intentar tener cuidado cuando interactúo con otros, voy a hacer un uso de la mascarilla, en entornos sociales en los que no me sienta cómoda, pues de momento los voy a evitar, pero voy a seguir haciendo mi vida, voy a intentar seguir durmiendo, voy a hacer que el hábito de mi comida no se vea afectado. Ese miedo sería disfuncional cuando afecta a otras áreas de mi vida, me impide hacer otro tipo de actividades cotidianas, ¿entiendes? Pero en este caso, imaginaros si no tuviésemos miedo con la situación que estamos ahora mismo viviendo. Pues los contagios habrían sido mayores y probablemente el número de fallecidos también. Entonces, hagamos un uso funcional del miedo. ¿Qué depende de mí? Informarme, buscar las fuentes fidedignas de información, ser precavida, tomar mis propias medidas. Ahora, sería disfuncional cuando no me permite seguir con mi vida a día. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Has entendido la diferencia, Teresa? Sí. Muy bien. Gracias. ¿Qué podemos hacer? Pues analizar qué recurso nos falta para sentirnos seguros y, sobre todo, cambiar nuestra percepción de las cosas. Cuando el miedo es absolutamente irracional, es que estamos mirándolo con otros ojos. Cambiemos de observador y hagamos que ese miedo sea un miedo muchísimo más adaptativo. La sorpresa, otra de nuestras emociones primarias, que es aquella que nos ayuda a orientarnos ante una situación nueva. Bueno, la sorpresa puede ser positiva o puede ser no tan positiva, ¿no? Pero si no es tan positiva, acabaría desencadenando en otra emoción no tan agradable. ¿Qué podemos hacer? Pues evaluar eso nuevo y si es posible y ha sido agradable, pues repitámoslo. ¿Sí? El asco. Cualquier situación de asco siempre va a ser un rechazo. ¿Qué podemos hacer? Identificar la causa de ese rechazo, cambiar de actividad, es decir, si me tengo que alejarme o alejar eso de mí y reconducir nuestro pensamiento, expulsarlo. ¿De acuerdo? Lo de alejarse es fácil cuando es una determinada situación o producto, ¿vale? Porque lo retiro.
quizá lo de reconducir nuestro pensamiento sea un poquito más complicado, ¿vale? Pero hay que intentarlo, hay que intentar expulsar. El asco siempre va a ser un rechazo. Y finalmente la alegría. Bueno, pues la alegría nos está informando de que hay un logro, de que se ha conseguido algo. Algo que hemos conseguido de motu propio o también algo que han conseguido otras personas, un logro de otros, pero que también nos hace sentir bien. Entonces, bueno, pues aprender de esa alegría, experimentar esa alegría, reconfortarnos de lo agradable que supone estar en un entorno alegre, ¿no? En una emoción alegre, pero también ser conscientes de que si no vamos a poder cambiar lo que nos sucede, sí que podemos decidir que lo que nos sucede nos afecte o no, ¿de acuerdo? Hay cosas que van a escapar de nuestro control, pero sí que podemos hacer que eso que nos está pasando nos afecte de una manera u otra. He hablado de alegría, pero en el polo extremo estaría la euforia, que también es una emoción tendente a considerarse en el polo más positivo, más agradable, pero también la euforia hay que saber gestionarla, porque cuando entramos en un estado de euforia excesivo, a veces descontrolamos, nos desinhibimos y eso también puede llevarnos a determinadas conductas disruptivas. ¿Vale? Bueno, espero que esto nos haya permitido aproximarnos un poquito más a nuestras emociones para que sean nuestras amigas. Y vuelvo a insistiros, si tenéis ocasión de ver la película de Inside Out, del revés, es altamente recomendable porque además de pasar un buen rato, vais a aprender muchas cosas y vais a entender también muchas situaciones que nos pasan en nuestro día a día. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentar algo? Bueno, pues la tristeza es una de las emociones más adaptativas. Hay que escucharla, hay que prestar atención a nuestro estado de ánimo, te está informando de una pérdida, hay que despedirse de esa pérdida. A veces es un ser querido, a veces es un estatus, a veces es una situación. Despídete y valora todo lo que te ha aportado esa situación o esa persona en su momento. Es importante obligarnos a establecer rutinas. Ya sé que a veces no es fácil porque una de las características fundamentales de la tristeza es que entramos en un estado de apatía y no nos apetece hacer nada. Y eso repercute en otras áreas de nuestra vida, hay que esforzarse un poquito. El comunicar, el establecer rutinas y el realizar actividades que nos hagan sentir bien ayudan a que puedas ir saliendo de la tristeza poquito a poco, ¿vale? Tened en cuenta que un estado de ánimo se sustituye por otro. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Un estado de ánimo de tristeza lo sustituyo con otro estado de ánimo diferente al de la tristeza. ¿Vale? Los demás, ¿dónde están vuestras dificultades? Manuel y Enrique en la tristeza. ¿Los demás queréis compartir? A mí la que más me cuesta es esta. A mí también. La tristeza. No, la ira. La ira, a mí La también. ira. El enfado. Mira que le pongo paz y le pongo ciencia, pero todavía tengo camino que recorrer. María, me decías, para ti el miedo y la tristeza es importante que cuando la emoción sea desagradable, es decir, todas las que hemos hablado, excepto la alegría, que prestéis atención a vuestro diálogo interno. Luego lo vamos a ver cuando veamos ahora la gestión emocional. ¿Cómo os estáis contando la situación y la historia? Si la historia y la situación os la contáis de una manera, os nos genera un determinado estado de ánimo. Y si nos la contamos de otra, nos genera otro determinado estado de ánimo. ¿Vale? Entonces, prestad atención a ese diálogo interno. ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cómo me lo estoy contando? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en nuestra última parte, que es aquella relacionada con la gestión emocional. No con el control, porque yo creo que las emociones no se controlan, se gestionan. ¿Qué pasa si no gestionamos? Bueno, pues si no gestionamos el miedo, caben muchas posibilidades de que se convierta en pánico. Y se convierte en pánico cuando nos paraliza, cuando nos impide seguir con nuestra rutina diaria. Si no gestionamos la rabia, caemos en la intolerancia, no cabe duda. Y si no gestionamos la tristeza, caben muchas posibilidades de que eso nos conduzca a un trastorno del estado de ánimo, como puede ser una depresión. ¿Vale? Entonces, muy importante que para gestionar, lo primero que tengo que tener
en cuenta es que me tengo que conocer. Si yo no conozco las emociones ni conozco cómo se manifiestan cada vez que me visitan, difícilmente las voy a poder gestionar. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a ver si soy capaz de trasladaros algunas cositas puntuales que me gustaría que llevaseis a vuestro día a día para ayudaros en esa gestión emocional. La primera de ellas es prestar atención a vuestro diálogo interno. ¿Cómo te estás hablando? Todos tenemos un monólogo con nosotros mismos. ¿Es un lenguaje amable o es un lenguaje duro? ¿Es a gritos o es una voz más modulada? ¿Me está ayudando a construir o me está destruyendo? Hay que tomar conciencia de ese diálogo, ¿a dónde me está llevando? En definitiva, se trata de un juicio inconsciente sobre lo que nos está ocurriendo. No es la situación en sí, no nos afecta el acontecimiento. Muchas veces nos está afectando lo que nos decimos sobre ese acontecimiento. Entonces hay que prestar atención a eso. Digo ahí que el estado emocional que surge es automático, pero lo importante es decidir qué hacemos con él y el tiempo que queremos permanecer en él. Nuestro estado emocional cambia cuando lo sustituimos por otro. Una situación de tristeza cambia cuando la sustituimos por otra emoción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que prestemos atención en rediseñar nuestro estado. Hay 3 claves para aprender a gestionar lo emocional: conocernos, regularnos y automotivarnos. Algunos de los ejercicios, algunas de las preguntas que yo os he invitado a compartir y que agradezco de todo corazón la participación que habéis tenido y la actitud con la que escucháis, han profundizado en nuestro autoconocimiento. Pero yo creo que esto es una tarea para toda una vida. Nunca vamos a terminar de conocernos y de sorprendernos. Entonces, primero, conozcámonos, después aprendamos qué podamos regular y segundo y tercero y último, muy importante, aprendamos a automotivarnos. Porque ya estamos viendo que hay muchos factores externos que pueden condicionar nuestra vida y hoy tenemos un claro ejemplo con el tema del COVID. Si nosotros basamos nuestra motivación exclusivamente en factores externos, en esa motivación extrínseca, puede pasar que cuando esos factores externos cambien o desaparezcan, nuestros niveles de motivación se vean perjudicados. No creo que sea un ejercicio de irresponsabilidad tener motivaciones externas. Creo que es un ejercicio también de valentía, de prosperidad, de mejora. Ahora bien, basar solo la motivación en esos factores externos es asumir un importante riesgo. Yo cuando formo, sobre todo en el ámbito de dirección, a líderes que tienen un equipo de trabajo, casi siempre me dicen que se quieren llevar herramientas o estrategias que les ayuden a motivar a su gente, ¿no? Y ¿sabéis lo que les digo yo muchas veces? Que desde mi punto de vista la motivación hay que traerla de casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener la suficiente habilidad o herramienta o recurso trabajado para ser capaces de tener un motor interno, que vamos a acompañar de otros motores extrínsecos que nos van a hacer la vida más agradable, van a mejorar nuestra calidad de vida, nos van a permitir prosperar y profundizar en nuestro bienestar, pero si no cultivamos nuestro motor interno o basamos nuestra motivación exclusivamente en factores externos, corremos el riesgo de que cuando esos factores desaparezcan o se vean perjudicados, también se vea perjudicada nuestra propia automotivación. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir viendo algunas pinceladas de cada uno de ellos. El primero de ellos, conócete. Os lo decía, el primer paso para gestionarnos es conocer nuestras emociones y ponerlas nombre. Y distinguir qué emociones nos afectan en determinadas circunstancias. Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Cuando tenemos la capacidad de hacer un ejercicio de reflexión, y ya sé que a veces hay que calzarse el traje de neopreno para bucear ahí en las profundidades, a veces no apetece, da muchísima pereza, a veces también nos da un poco de miedo el encontrarnos con algo que no nos guste, pero yo creo que es tremendamente necesario para seguir adelante. Entonces, profundicemos en nuestro conocimiento. Después, regulemos.
No hay ninguna clave para gestionar las emociones más que ponerle voluntad y esfuerzo. De verdad, voluntad y esfuerzo. Entonces, párate, stop, semáforo rojo, no se puede pasar. Respira. Cuesta hasta 10, hasta 20, o como dice mi pequeña, o hasta 200. Pues yo, mamá, ya voy por el 197 y esto no para. Pues habrá que seguir, habrá que seguir. Y valora si merece la pena. Valora si merece la pena. Cuando uno está, yo que ya sabéis que el enfado es mi asignatura pendiente, si me hago esa pregunta antes de enfadarme, cuando estoy empezando que mis orejas están aumentando de temperatura, y me hago esa pregunta y me digo, a ver, Estela, ¿pero merece la pena? ¿Tú crees que va a merecer la pena? Automáticamente mi actitud cambia. Entonces, valoremos si merece la pena, ¿vale? Y luego, la automotivación. ¿Cómo podemos contribuir a nuestra automotivación? Lo primero, mantenernos ocupados. Es importante que vayamos instaurando en nuestro día a día rutinas. Rutinas para estar ocupados física y también mentalmente. Otra herramienta que nos puede ayudar mucho a automotivarnos y que después yo os la he traído a modo de regalo para que la hagamos como una práctica final, es reconocer nuestros logros, aquellas cosas que hemos conseguido que, bueno, han costado más o menos esfuerzo, pero aparentemente en un primer momento las veíamos como imposibles, pero las hemos logrado. No hace falta que sean grandes cosas, pequeños hitos en nuestro camino, pues hay que reconocerlos y festejarlos. Y luego un aspecto importantísimo también, llenemos nuestra mente de pensamientos positivos, positivos y productivos, positivos y productivos, ¿de acuerdo? No se trata de estar en un estado de euforia o alegría continuo, porque la vida no es Disney, eso lo sabemos, ¿verdad? Y en la vida nos toca afrontar determinadas decisiones y situaciones que muchas veces no son fáciles. Entonces, conscientes de eso, vamos a intentar buscarle una solución a esas situaciones, pero desde una mentalidad productiva. Cuando uno piensa desde una actitud productiva, lo que le mueve es buscar soluciones a las cosas, a ocuparse de las cosas, no a preocuparse de las cosas. Y muchas veces ese diálogo interno es el responsable de que ese nivel de automotivación se dé o no se dé. He empezado con una cita o poema de Torralba. Yo quiero terminar con otro de él. Dice, zambullirse en el mar de las emociones es adentrarse en la condición humana, en la profundidad de lo que somos, de lo que sufrimos y de lo que nos sostiene nuestras vidas. Y para terminar, me gustaría invitaros a que hagamos nuestra tarjeta de vida, porque somos vida, ¿sí? Entonces os invito a que reflexionemos un poquito, porque yo he iniciado, os decía al principio, que íbamos a hacer un viaje por las emociones. He iniciado un viaje por las emociones que quiero que vosotros vayáis continuando, es decir, ya tenemos la maletita, ya la hemos llenado de recursos, ¿vale? Ahora nos tenemos que montar en el avión y seguir ese viaje, ¿vale? Seguir investigando y seguir aprendiendo y experimentando. Pero vamos a llevarnos también una tarjeta de vida que nos va a ayudar mucho a profundizar en esa automotivación. Me gustaría que pensarais en un logro importante o el más importante que consideréis que habéis adquirido a lo largo de vuestra vida, de vuestro proyecto vital. Lo que más admiráis de vuestra familia. Podéis contemplarla como un global, la familia de manera global, o podéis identificar persona a persona, ¿sí? Lo que más admiráis de vuestra familia. Podéis basaros en vuestra familia original, nuestros padres, o podéis basaros en vuestra familia presente, ¿no? La que hemos construido con nuestra pareja y nuestros hijos, o ambas.
Lo siguiente que me gustaría que pensarais son 3 cosas que hacéis muy bien. De el mogollón de cosas que hacéis bien, solamente 3. 3 cosas que hacéis muy bien. Yo puedo hacer muy bien una tortilla de patata, puedo dibujar o puedo escuchar. Pueden ser habilidades más tangibles o pueden ser también competencias transversales. 3 cosas que hacéis muy bien. A continuación, 3 cosas que hacéis menos bien, que todavía son áreas de mejora. A continuación, vuestra meta más importante o una de las metas más importantes que tenéis. Puede ser una meta que ya haya alcanzado o puede ser una meta que todavía esté en proceso. Y para terminar, me gustaría que reflexionarais sobre cómo os gustaría ser recordados. ¿Qué os gustaría que dijeran de vosotros cuando ya no estemos? Bueno, habéis iniciado vuestra tarjeta de vida. Esto no se consigue en 5 minutos que apenas le hemos dedicado. Es un ejercicio para que sigáis en ese viaje completando, ¿vale? No sé si alguien quiere compartir algo de lo que haya reflexionado. ¿Nos animáis a contarnos vuestra tarjeta de vida? Venga, vamos a los logros. ¿Qué logros más importantes habéis identificado? Muy bien. Bueno, pues... Bueno, yo creo que es una muy buena manera de terminar el segundo webinar, ¿no? Con esa tarjeta de vida y ponerla en práctica, ¿no? O sea, yo creo que estamos aprendiendo cosas en estos miércoles de consejos psicológicos y bueno, nos has hecho un repaso estupendo, Estela, por todas las emociones
de cómo hacer esta gestión de las emociones, ¿no? No de contenerlas o de apartarlas, sino de recibirlas, de darles la bienvenida, de aprender de ellas, de dialogar para compartir y bueno, pues al final poder situar esas emociones. Entonces, nada, muchísimas gracias. Estamos en hora, no sé si alguien quiere aportar algo o quieres terminar de decir alguna cosita. Yo simplemente, nada, lo que os decía, ahora si tenéis alguna cuestión o algo que plantear, pues encantada de seguir conversando. Que os invito a que sigáis en este viaje, ¿de acuerdo? Hemos iniciado un viaje con algunas cositas, pero a mí me gustaría que lo poquito o lo mucho que os lleváis en esa maleta os siguiera acompañando y sobre todo que lo pongáis en práctica. Somos fruto de los entrenamientos que hacemos a diario. No habría tenido sentido la inversión que habéis hecho en tiempo y en esfuerzo esta tarde si esto se quedara aquí. Entonces yo os animo a que lo llevéis a vuestro día a día y simplemente pues daros las gracias. Si hubiese alguna pregunta, hay algo que queráis comentar, pues a vuestra disposición.